Estamos alegres en el Señor, estamos gozosos en Él. En medio de cualquier circunstancia, Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. Vamos a ir a el Salmo 40 hoy de nuevo. Salmo capítulo 40. Y vamos a leerlo todo como hicimos la semana pasada, aunque la semana pasada abarcamos solo hasta el 10, hoy vamos a abarcar del versículo 11 hasta el versículo 17, pero leámoslo todo de nuevo en esta ocasión. Salmo capítulo 40, versículo 1 en adelante, voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Si tiene otra versión, no se preocupe, allí también puede ir comparando y meditando. Dice la palabra de Dios: yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Tú, Señor, mi Dios, has pensado en nosotros y has realizado grandes maravillas. No es posible hablar de todas ellas. Quisiera contarlas, hablar de cada una, pero su número es incontable. Las ofrendas y los sacrificios no te agradan. Tú no pides holocaustos ni ofrendas de expiación, pero me has abierto los oídos. Por eso dije, aquí vengo ya. En el pergamino se habla de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. He proclamado tu justicia ante la gran multitud, y tú, Señor, lo sabes muy bien. No he refrenado mis labios. Mi corazón no ha ocultado tu justicia. He dado a conocer tu fidelidad y tu salvación. Nunca en la reunión de mis hermanos dejé de hablar de tu misericordia y tu verdad. Señor, no me niegues tu misericordia, permite que siempre me acompañen tu misericordia y tu verdad. Son muchos los males que me acechan, mi maldad se ha volcado contra mí y me ha opacado la vista. Tengo más problemas que pelos en la cabeza. Estoy totalmente descorazonado. Señor, dígnate a ayudarme. Señor, ven pronto a socorrerme. Que sean avergonzados y confundidos todos los que buscan acabar con mi vida, que retrocedan en vergonzosa derrota todos los que buscan mi mal, que sean derrotados por sus ofensas todos los que se burlan de mí, pero que se alegren todos los que te buscan, Señor, que siempre proclamen tu grandeza todos los que aman tu salvación, y a mí, que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor, tú eres mi ayuda y mi libertador, no te tardes en responderme, Dios mío. La semana pasada tratamos el tema de la desesperación. Hoy en día se podría llamar la ansiedad. Hoy vamos a tratar el tema del descorazonamiento, o como dice la Reina Valera en el versículo 13, la del 60, dice cuando el corazón falla. La semana pasada dijimos Dios saca de la desesperación. Hoy queremos afirmar Dios ayuda al descorazonado. Piensa en una profunda tristeza o en una gran sensación de pérdida de ánimo para vivir. Bueno, la palabra que aparece allí como descorazonado en el Reina Valera contemporánea, o la expresión el corazón falla en la Reina Valera del 60, implica soltar, sentir que ya no hay fuerzas,
perder el ánimo para continuar viviendo. Hoy en día, a esta forma de sentimiento continuo, constante, se le puede llamar, y muchos le llaman depresión, que es una tristeza profunda que no pasa, que no mengua. Pero siempre es lo que queremos afirmar hoy: hay esperanza en Dios para el corazón que falla o para la persona descorazonada o aún en depresión. Siempre en el Señor. Cuando desfallece nuestro corazón, podemos clamar al Dios que creó nuestro corazón y que sabe ayudarnos de corazón. Dios no solamente sabe cuando nuestro corazón nos falla y nos sentimos sepultados bajo las circunstancias difíciles, sino que también sabe cómo nos diseñó y sabe cómo alentarnos, porque Él sabe ayudarnos también desde su propio corazón, con la propia presencia de Él en nuestras vidas. Así que hoy debemos reafirmarnos en que Dios ayuda al desanimado, desalentado o descorazonado. Entonces, ¿cómo están hoy, mis hermanos? ¿Cómo está su corazón? ¿Bien? ¿No les ha fallado? Alguien dijo: no he tenido ataques cardíacos. Miren, el suegro que ya partió a la presencia del Señor, cuando tuvo un problema, una falla cardíaca, lo operaron a corazón abierto, y la ley colombiana dice que la persona que se opera a corazón abierto queda incapacitada, y le condonaron ciertas deudas y hay ciertos beneficios por ello. No estamos hablando del corazón físico, estamos hablando de la dificultad del corazón, centro de pensamientos, de emociones, de decisiones. El alma de la persona siente que ya no puede, y si se ayuda a una persona con la parte física, más debe ser ayudado a alguien que está desanimado, desalentado espiritualmente. Quiero que entiendan eso. El psicólogo que pertenecía a la iglesia hace un tiempo atrás, creo que es el único hermano que he conocido acá, psicólogo, que haya sido miembro, me decía: pastor, a veces nosotros le decimos a la gente: anímese. Es como si le dijéramos a una persona que le acaban de partir las dos piernas y viene enyesado: pero corra. Y le va a quedar difícil, si no es que imposible al fracturado de las dos piernas correr. Pues así se siente una persona cuando está en profunda depresión o tristeza, descorazonada. Usted le dice: anímese, y dice: ¿y cómo se hace eso? No puedo salir de esta tristeza. Pues bueno, la semana pasada vimos el otro punto, la ansiedad, y al parecer el salmista había pasado ya por un proceso de ansiedad o desesperación, y ahora o estaba pasando o pasaría por un proceso de depresión. ¿Cómo lidia ahora el salmista con una nueva situación adversa y una posible futura adversidad? Después de que ya ha pasado y Dios lo ha sacado de la desesperación, manteniendo, como vimos la semana pasada, para salir de la desesperación, una buena actitud de oración, actitud de proclamación, actitud de consagración. Ahora de nuevo se aferra al primer punto. Recuerdan que la semana pasada fue el que más vimos, el de la oración. Se aferra de nuevo a Dios en oración. Así que mis 3 puntos hoy, basados en el versículo de los versículos 11 al 17, es sobre oración en el sentido de clamor. Se sale de la depresión o del desfallecimiento de corazón clamando por la ayuda de Dios, clamando por la protección de Dios y clamando por la alegría de Dios. Ayuda divina, protección divina, alegría divina. Por eso hay que clamar. No hay que darla por sentado, hermanos. Hay un problema con nosotros a veces, que estamos muy claros de que Dios es bueno, que damos por sentado de que Dios me alegrará, Dios me protegerá, Dios me ayudará, y no le pido en oración que me ayude, que me proteja, que alegre mi corazón. Y eso no es lo que aparece en la Biblia, porque ni Cristo, nuestro Señor y Salvador, la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hecha ser humano, dejó de orar y pedir al Padre ayuda en oración. Lo hizo hasta el último momento, cuando iba a morir por nosotros en la cruz. Así que, ¿por qué lo haríamos nosotros hoy?
es que Dios no solamente me quiere ayudar, Dios no solamente me quiere proteger, Dios no solamente me quiere alegrar, sino quiere hacer todo eso en mi vida a través de una relación con Él en oración. Dios no solamente escoge con qué me va a bendecir, sino también cómo me va a dar esas bendiciones. Dios no es solo soberano para darme ayuda, protección, alegría, sino que también es soberano para decirme cómo voy a acceder a esa ayuda, protección y alegría, y demandarme que la busque como Él ha dicho que la busque, confiando en Cristo y en oración, clamando. La semana pasada nos demoramos un poquito hablando sobre el clamor y decíamos que la palabra clamor al principio del Salmo aparece como expresiones incluso hasta de gritos o gemidos si no se pueden vocalizar palabras. Es una oración bastante intensa. Nada de formalismos, mucho de corazón derramado delante de Dios. Clamemos por ayuda al Señor, eso hizo el salmista, o se proyectaba, algunos creen, después a hacerlo si caía en esta situación descorazonada. Versículos 11 al 13. Mira el versículo 11 conmigo. Señor, no me niegues tu misericordia, permite que siempre me acompañen tu misericordia y tu verdad. Él clamó por la ayuda de Dios, como aparece 2 versículos más adelante, versículo 13, Señor, dígnate ayudarme, pero clamó apelando, según el versículo 11, a la misericordia de Dios, que a veces es traducida como bondad de Dios. Dios es misericordioso porque es bueno. La misericordia a la que apelamos a Dios en oración es la que viene como resultado de que Dios sea bueno. Está fundamentada en el hecho de estar convencidos de que Dios es bueno a pesar de lo malo que estemos viviendo. Y eso tiene que ser muy importante para nosotros cuando oramos. Si solamente usted puede repetir algo mientras está orando, repita solo esto. Si está sufriendo mucho y está desanimado, diga, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí porque tú eres bueno, así yo esté mucho mal. Ya, tú eres bueno, así me vaya muy mal. Tú eres bueno, así haya mucho mal. Tú eres bueno, así me traten muy mal. Tú eres bueno, así todo esté mal. Alguien diría, pero eso es como ilógico. Ilógico para la mente natural o carnal, porque quiere andar por vista y no por fe. Nosotros andamos por fe y no por vista. Ante todo el mundo, y vamos a apelar continuamente el evangelio en todos los temas, pero especialmente en este, ante todo el mundo, Cristo fue un gran derrotado. Y creo que alguien citaba por ahí criticando, yo no lo escuché, no lo he visto en un video en las redes sociales, al líder católico romano porque dijo que Cristo fue el gran derrotado. Yo no sé si lo dijo como yo lo voy a decir ahorita, como un ejemplo de la mentalidad del mundo, o lo dijo equivocadamente pensando que Cristo fue derrotado. Pero el diablo pensó que estaba derrotando a Cristo, los romanos pensaron que estaban derrotando a Cristo, los judíos líderes religiosos pensaron que estaban derrotando a Cristo, el pueblo pensó que estaba matando al que iba a traerle problema a ellos y lo mandaron a matar, así les hubiera hecho milagros para que no tuvieran problemas con el imperio romano. Él, según el mundo, era el gran derrotado, pero sabemos por la palabra de Dios que fue el gran victorioso, venció la muerte, venció el pecado, venció al mismo Satanás que creyó que le estaba derrotando allí en la cruz. Así que por favor recuerde que nosotros no vivimos de las circunstancias que vemos, y ya vamos a tocar ese punto en un momento, pero apelamos a la misericordia divina porque nos fundamentamos en que Dios es bueno. De hecho, su bondad es expresada en compasión, porque allí en el versículo bíblico 11 aparece en la Reina Valera del 60 en plural misericordias. En el versículo 11 en Reina Valera contemporánea dice, Señor, no me niegues tu misericordia. Pero en la Reina Valera dice misericordias, y es una palabra distinta a la siguiente que dice misericordia, que apela a la bondad y expresa más bien compasión o multitud de actos compasivos de Dios. Dios expresa su bondad teniendo compasión de mí en medio de mi situación. Voy a ubicar acá la Reina Valera del 60 para tenerla pendiente. El asunto aquí es que Dios, como es bueno, tiene compasión de mí, y yo debo también creer esto.
No solamente que Dios es bueno a medio de todo mal, sino que siendo bueno me va a mostrar compasión, se va a compadecer de mi situación. A veces lo decimos entre seres humanos, decimos, usted no tiene compasión, que me está yendo mal. Pues si apelamos a las personas para que sean compasivas, mucho más a Dios, que es en esencia totalmente bueno. Y además ese versículo nos enseña que la misericordia que se expresa en compasión de parte de Dios está acompañada por la verdad de Dios que restaura el corazón. Esa verdad que el mismo salmista, según el versículo 10, había proclamado. La frase final del versículo 11, misericordia y verdad, tu misericordia y tu verdad, también es la frase final del versículo 10. Recuerden que es un solo salmo, aunque lo dividimos en dos para el estudio. La frase final del versículo 10 es: nunca en la reunión de mis hermanos dejé de hablar de tu misericordia y tu verdad. En la Reina Valera del 60, no oculté tu misericordia y tu verdad en la grande asamblea. Este era un hombre que decía que Dios era misericordioso, públicamente proclamaba que Dios era misericordioso y proclamaba las cosas dentro de la perspectiva que Dios había revelado en la Biblia, proclamaba lo que Dios enseñaba. En la asamblea, y lo vimos la semana pasada, como consecuencia y como método para, consagrándose a Dios, mantenerse libre de la desesperación de la que había sido sacado. Ahora, la mayoría de personas piensa que uno puede ser misericordioso y compasivo sin decir la verdad. Es decir, que yo me acerco a la persona y no le voy a decir que está mal en algo que se tiene que corregir, voy a faltar a la verdad por misericordia, y Dios no es así. Dios muestra tanta misericordia como tanta verdad cuando nos saca de dificultad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Es con misericordia y verdad. Y ya vamos a ver por qué, porque además de que tenía que confiar en que Dios es bueno y apelar a su misericordia, el versículo 12 nos enseña que tenía que admitir lo desalentador del mal. El versículo 12 dice: son muchos los males que me acechan, mi maldad se ha volcado contra mí y me ha opacado la vista, tengo más problemas que pelos en la cabeza. Me gusta como lo dice la contemporánea. Pues aquí vemos que el salmista no era calvo, por lo menos, ¿no? Estoy totalmente descorazonado, o como dice la Reina Valera del 60, el corazón me falla. Ay, hermanos, una realidad de la vida en relación con Dios en oración y en clamor es que Dios no quiere que ocultemos lo mal que nos sentimos o lo mal que nos está yendo. Nunca los salmistas, nunca así proclamen que Dios es bueno, así proclamen que Dios le ayude y así clamen que Dios los ayude, niegan lo que están sintiendo, lo que están pensando, lo que están viviendo. No son negacionistas, como hoy en día se quiere enseñar en muchos tipos de congregaciones a orar. Alguien va a orar y empieza a decir: bueno, voy a orar por mi situación, ¿me acompañan? Sí, hermano, ahora. Y empieza a orar y dice: Señor, estoy muy mal, me siento mal. Si es un problema físico, dice: estoy enfermo. Señor, mira que tengo problemas con fulanito. Señor, tengo desánimo. No, hermano, no ore así, no ore así. Saltan a veces las personas en medio de la iglesia. No diga que está mal. Diga: estoy bien. Yo siempre he dicho, es como ir al médico y que llegue uno pague la consulta, peor pagándola, pero cuando es porque también es paga por lo que nos descuentan por el régimen de salud del gobierno. Va usted al médico y el médico le dice: ¿qué siente? No siento nada, estoy bien. El médico le dice: ¿y para qué vino entonces? ¿A hacerme perder el tiempo? Deje que pase otro. Yo soy el médico y aquí viene porque tiene algún mal o enfermedad. Pero ahí aparecen dos tipos de males que hay que reconocer. Ese desalentador mal que nos quita el ánimo es un mal tanto circunstancial como mal moral. En la Reina Valera del 60 aparece mal circunstancial con la palabra males, pero el mal moral de individuos o personas aparece como maldad, y de hecho aparece del mismo salmista. Dice: mi maldad, mi podría traducirse perversión, mi malignidad, mi tendencia a hacer el mal. Puede ser que sea la maldad, la tendencia a hacer el mal, mi pecaminosidad, mi tentación o la de otros que me afecta a mí.
mal moral. En la Reina Valera del 60 habla de maldades, maldades. Pero lo de antes, los males, son males circunstanciales. En alguna ocasión, no lo vamos a buscar, a Cristo le vinieron a decir que le había caído, que qué pensaba de esas personas que Herodes había mezclado con su sangre mientras hacían sacrificio, la sangre del sacrificio, es decir, los habían matado o asesinado. Mal moral, una persona pecando, matando a otra. Y él decía que ellos eran tan pecadores y que todos necesitamos tanto arrepentimiento como esos, como a los que le cayó una torre encima de ellos, mal circunstancial. Ahí no hubo nadie tumbándole la torre al otro encima, y el constructor al menos no lo hizo deliberadamente para que le cayera la torre a alguien, simplemente se dio que la torre cayó y lo aplastó. Una piedra cayendo, hasta un meteorito cayendo, un puente cayéndose. No sé si yo soy demasiado trágico o peliculero, pero yo he pensado cuando paso por los grandes puentes a veces, si esto se cae. Y cuando voy en un avión, que en estos días tengo que volverlo a hacer, también pienso, ¿y si esto se cae? Nadie lo planifica, nadie me quiere hacer daño a mí, pero sucede. Cuestiones meteorológicas, circunstancias de la economía que son impersonales, que se dan por el continuo trasegar del tiempo en medio de interacciones bancarias, financieras, económicas, que la economía la entiende solamente los que la manejan al final o los que la manipulan, porque eso nadie lo entiende. Al final uno sabe por qué ahora estamos en bancarrota y por qué en otro tiempo no, hoy en día. Antes era fácil, hay sequía, entramos en problemas, hay abundancia, estamos bien. Ahora es más complejo, no sabe uno por qué, pero estamos mal económicamente. ¿Por qué sube lo uno? ¿Por qué baja lo otro? Cuestiones circunstanciales nos afectan y nos desaniman. Cuestiones morales, males del mundo y nuestra propia perversión nos hace desanimar. Y ya solamente describiendo esto ya me va como quitando el ánimo, ¿cierto? Que es un, ay, qué cuadrito, ¿no? Males por allí, males por acá, males por acullá. ¿Qué hacemos ante tanto mal? Por lo menos haga lo siguiente que ya dijimos, apele a la misericordia de Dios para que Él lo ayude, pero también admita que está desalentado con todo ese mal y exprese su incapacidad para ver la solución o la salida. A mí me encanta una ilustración de este aspecto del versículo que se traduce en la Reina Valera contemporánea como me ha opacado la vista tanto mal, y en la Reina Valera del 60 lo dice como no puedo levantar la vista, es que tanta cosa mala que ya me siento sepultado que ni puedo mirar a ver por dónde hay luz en tanta oscuridad. Es cuando María Magdalena fue por el cuerpo de Cristo y no iba a encontrarse con el resucitado, sino a adecuar el cuerpo que tuvo que ser muy rápidamente sepultado. Y cuando no encontró el cuerpo en la tumba, de inmediato el mal que vino a su mente, la mala circunstancia es se lo robaron. ¿Y quién la sacaba de eso? Ni Cristo resucitado se le apareció y ella todavía no lo veía, ella pensaba que era el jardinero. Puede existir el hecho de que Cristo resucitado tuviera una apariencia gloriosa o diferente que no se notara que era el mismo antes de morir resucitar. Sí, pero lo cierto es que ella estaba tan desesperada y tan enfocada en su mala circunstancia, se robaron a Cristo, que no lo veía al frente resucitado. Y Cristo tiene que decirle, María. Mira, el texto muestra claramente que la gritó, Señor. De hecho, antes de que le dijera así, le dijo, Señor, usted lo escondió, usted lo sacó pensando que era el jardinero. Es la perspectiva bíblica que ante tanta maldad y desánimo de nuestro corazón frente a las malas circunstancias tendemos a desanimarnos y no vemos la salida ni la solución porque estamos muy desanimados. Cuando la mujer que tuvo al primer hijo de Abraham, la sierva Agar, fue echada porque así lo quería, porque le caía mal y estaba viviendo malas circunstancias Sara, pero porque Dios al final quería hacer de este un pueblo grande pero alejado del pueblo de Israel,
cuando sale caminando, ella también está muy mal y clama a Dios, y Dios le dice que levante la mirada y le muestra que allí había un lugar donde había un pozo donde podía sacar agua, un lugar donde había agua. No lo había visto hasta que Dios no le dije, le apareció y le dijo, mire dónde está la salida. Es por eso que usted no debe dejar de clamar al Señor cuando están las circunstancias malas, porque recuerde siempre que tendemos a ver todo tan mal que no vemos solución o salida. Ni para un problema físico, ni para un problema económico, ni para un problema relacional, ni para un problema familiar, ni para un problema matrimonial. ¿Cómo nos sentimos? Y si todos vienen al tiempo, más todavía, ¿no? Una hermana me dijo, pero está bien, una vez me dijo que a uno le pasen problemas, pero todos al tiempo. Digo, bueno, lo bueno de todos al tiempo es que cuando se vayan, se van todos al tiempo, aunque por un ratico, ¿no? Porque en este mundo tendremos aflicción y usted no ve salida. Por eso hay que clamar y decirle al Señor, no veo salida. No puedo levantar la vista, Reina Valera del 60, tengo opacada la vista, Reina Valera contemporánea. Admitiendo lo desalentador del mal circunstancial, moral, aún su propia tendencia pecaminosa, su incapacidad para ver la solución frente a las circunstancias y males que está viviendo, pero también aumentado este desaliento del mal, tiene que reconocerlo delante del Señor por la percepción personal abrumadora. ¿Qué tanto mal veía el salmista sobre él? ¿Qué tantos pelos, perdón por la expresión si le suena mal, cabellos, que son pelos en la cabeza, tiene usted en la cabeza? ¿Ya los contó? Hermano, aún usted, aún el hermano que tiene pocos, si tiene aunque sea una matica, todavía hay un poquito, tiene bastantes o suficientes como para entretenerse muchos días contando muchos cabellos. Pues él dice, tengo más problemas que pelos en la cabeza. Estoy totalmente descorazonado. Me pongo a contarlos y ya me deprimo. Ay. Recuerden lo que cantaban hoy en el versículo 5, ¿cierto? Aquí y en otro punto al final vamos a tocarlo. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y enumerarlas no puedo. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? Cuente las maravillas de Dios. Cuente lo que Cristo hizo por nosotros en todo lo que Él hizo y en todas las aplicaciones sobre nuestra vida primero, y luego cuente todas las bondades y maravillas de Dios, y no solamente cuente situaciones que lo desesperan, la semana pasada lo vimos, o situaciones que lo desaniman, como lo estamos viendo hoy. Porque si usted solamente cuenta los problemas, ay, se cuenta con dolor, otro problema más. Tras de caído, que me caiga, tras de cotudo, con paperas, tras de emproblemado, me echan la culpa de los problemas que no son míos también. Hay una ilustración que siempre he sacado, porque siempre me acuerdo cuando digo de cosas aumentadas, y es cuando alguna vez alguien me ofreció, después de que se me varó la moto, ayudarme para alarme, y terminó arrastrándome con todo y moto, y rompiéndome la camisa de las más bonitas y favoritas que tenía. De muy buena intención lo hizo, y yo dije, además de sin plata, la moto varada y aparte arrastrado, y con la camisa herida rota, y además al final la cerecita en el pastel, enfrente de una iglesia cristiana, de unos amigos conocidos en ese barrio, que me conocían y dijeron, ay, se cayó el hermano Cocó, también se burlan de mí. Hermanos, en esas situaciones, uno tiene que empezar a contar de nuevo, versículo 5, las maravillas de Dios sobre nuestra vida. Pero admitirlo en oración, clamar por ayuda divina es apelando a la misericordia de Dios, admitiendo lo desalentador del mal, pero mire, anhelando la rápida intervención de Dios. No está mal que uno le diga, Señor, yo quiero que actúe ya. Yo creo que Dios siempre actúa de una vez, fortaleciendo el corazón en medio de la circunstancia. Tal vez no de una vez con todo lo que yo quisiera, pero de una vez acompañándome en mi situación y ayudando a mi corazón. Entonces debemos tener una perspectiva de que Dios trabaja a largo plazo, pero de que ya puede hacer algo. Versículo 13, Señor, dígnate a ayudarme, Señor, ven pronto a socorrerme. En Reina Valera del 60 dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Es que ya no aguanto, Señor.
no soy capaz, hay mucho mal y voy a botar la toalla. Y usted puede decir algo como parecido como a lo que yo he dicho en algún momento. Tal vez otro hermano creyente, tal vez otra persona en ti podría soportar esto que yo estoy viviendo y más todavía, pero en este momento yo siento que no soy capaz. Yo, Yorley Parra, bueno, Yorley Aleiro Parra Rúa, por si hay algún tocayo con ese nombre y ese apellido, no soy capaz. Tal vez el hermano tal, la hermana tal, fulanito de tal, soportan eso y más, pero yo no soy capaz. Siempre decimos, es que está armando una tormenta en un vaso de agua, le decimos a la persona que está en una dificultad emocional y especialmente en depresión. Pero yo siempre digo, pero es su tormenta en su vaso de agua. Y aunque yo pueda superarla y verla como algo muy pequeñito, ella lo ve como algo muy grandote. E influye en muchas cosas. De pronto es más inmadura, no voluntariamente, sino porque lleva menos tiempo caminando con el Señor. De pronto sus tendencias de personalidad le hacen más débil en ciertas áreas. De pronto sus circunstancias la afectan más en esa situación que a mí, y por eso yo tiendo a menospreciar su situación. Pero todos debemos pedir al Señor, ayúdame ahora, ayúdame allá. Es decir, Señor, ayúdame, y a veces nos volvemos espirituales. Cuando sea tu voluntad, pero lo decimos ahí, cuando sea su voluntad, ayúdame, a ver, cuando usted quiera. No, si decimos que sea su voluntad, entendemos que en su tiempo me responderá conforme a Él quiera, para mi bien y porque es bueno. Pero pedimos que ahora nos responda en lo que especialmente ahora no podemos soportar, que ahora seamos alentados y ahora seamos capacitados. Clamar por ayuda es apelar a la misericordia divina, es admitir lo desalentador del mal, es anhelar la rápida intervención de Dios, basada en la voluntad y capacidad de Dios. Dios quiere ayudarme, Dios puede ayudarme, y expresada como una urgente necesidad personal. Ese era el punto más largo. Involucra clamor para que Dios nos ayude. Ahora, antes de pasar a los dos últimos puntos, a veces no nos pedimos ayuda ni entre nosotros. Es célebre la situación, sobre todo en personas de más edad, pero pasa hasta con los niños, y a veces se tocan los extremos, niños y ancianos de más corta y más larga edad, en que necesitamos hacer algo y no pedimos ayuda. Y hay gente cayéndose por alcanzar algo de la despensa en la cocina, por no pedir que alguien le ayude que es más alto a que lo agarre, o por no quererse ayudar con un banquito, teniendo para ponerlo. Y si entre nosotros no pedimos ayuda, a veces cuando oramos somos igualmente orgullosos. En nuestro corazón existe siempre la tendencia a ser independientes. Y si tal vez a nadie le pedimos ayuda, hay alguien a que sí debemos pedirle ayuda, al Señor. Y si no aprendiéramos a pedirle ayuda a la gente, por lo menos aprendamos a pedirle ayuda a Dios. Decirle, Señor, me quedó grande, ahí no alcanzo. ¿Alcanza usted? Clamando por la protección divina también y por la alegría divina. Protección, versículos 14 y 15 dice, pero que se alegren todos los que te buscan. Dice, empieza con la alegría, discúlpeme. Que sean avergonzados, discúlpeme, y confundidos todos los que buscan acabar con mi vida. Que retrocedan en vergonzosa derrota todos los que buscan mi mal. La versión Reina Valera de 60 dice, los que me dicen, ea, ea, eso es burla. Pero que se alegren todos los que te buscan, Señor, que siempre proclamen tu grandeza, todos los que aman tu salvación. Esos 14, 15 y 16 contrastan entre lo que está pidiendo para él, protección de los que mal lo miran, de los que quieren destruir su vida, de acuerdo al versículo 14, de los que quieren ofender su vida con burlas, de acuerdo al versículo 15, pero también clamando por alegría divina para los que se saben salvados por Dios, nosotros nos hablemos salvados por Cristo para la gloria de Dios, y que nos sabemos alegres porque Dios nos cuida, versículo 17, y a mí, que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor, tú eres mi ayuda y mi libertador, no tardes en responderme, Dios mío. Para que Dios nos saque de
del descorazonamiento, igual que de la desesperación, no tiene que cambiar la situación. Simplemente tiene que alegrar nuestro corazón. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Para que mi gozo esté en ustedes, dijo Cristo, mi alegría. La alegría del Señor era cumplir la voluntad del Padre y saber que el Padre andaba con Él, y esa relación le daba suficiente alegría incluso para morir en la cruz por nosotros. Si usted clama para que Dios lo proteja, por favor recuerde esto, porque estos dos últimos puntos los uní, protección divina y alegría divina. Por favor recuerde que no clamamos por una simple venganza nuestra, sino por la venganza o la justicia de Dios, para que Dios, destruyendo las intenciones de los que nos quieren hacer el mal, destruya la posibilidad de que nos salga mal y nos libre de este mal. No porque queremos destruirlo, simplemente porque nos caen mal. Mire usted bien, por favor, la mayoría de salmos, algunos imprecatorios sí pareciera que ya quiere destruir al otro, pero sobre todo en esos salmos donde más quiere destruir al otro, los alcancé, los destruí, los atravesé, atraviésalo, Señor, y todo lo demás. Recuerden que son escritos por un hombre de guerra, David, y que en medio de la guerra necesitaba que literalmente sus enemigos murieran, porque si no moría él. Primero. Segundo, cuando tuvo la oportunidad de matar a su peor enemigo en lo humano, en la guerra, a Saúl, el rey primero de Israel, 2 veces le perdonó la vida. Así que no es venganza personal, es que Dios traiga venganza o justicia a nuestro alrededor para que yo sea librado de esa persecución. Protegido, ¿sabe protegido cómo? Protegido en mi propio corazón. Porque los que me persiguen amenazándome incluso para matarme o burlándose de mí, como dice la Reina Valera del 60, ea, lo que quieren hacerme sufrir para que al final el diablo use eso y me desanime y no camine más con Dios. Y Dios quiere proteger mi corazón y no solamente proteger mi vida física, porque estamos claros que al cristiano no le es malo morir, ¿o sí? Gracias, hermana, el morir es ganancia. Pero aquel para el que vivir es Cristo. Porque para aquel que el vivir es el dinero, morir es pérdida porque perdió el dinero. Si vivir es la casa, morir es pérdida porque perdió la casa. Si vivir incluso es su esposa o sus hijos o su esposo o sus papás, morir es pérdida porque no los tiene más. Si vivir esto, aquello, lo otro, la salud también en cualquier momento se pierde. La fama, la buena reputación, por cualquier cosa se la pueden hacer perder hoy en día a uno, sobre todo por las redes sociales. Y si morimos, eso se pierde porque ya nadie se entera de nosotros acá. Solo si vivir es Cristo, morir es ganancia. Así que si Dios quiere protegernos y pedimos que nos proteja, sí podemos pedir que actúe sobre las personas que nos están persiguiendo o que se están burlando de nosotros, para matarnos o para ofendernos. Y Dios obra, pero pidámosle que obre conforme a su voluntad, y porque queremos es ser libres de la tentación de no caminar más con Él, en medio de la persecución sobre nuestras vidas. Hace muchos años estábamos en Cúcuta, quiero ilustrarlo con esto rápidamente, plantando una iglesia en un sector muy complejo, en una esquina, y yo no creía que había en todos lados, en ese momento y ahora más, pueden haber ventas de drogas, y especialmente a jóvenes. Hoy en día hasta llegan, aquí mismo lo he visto alrededor, los que lo ven por internet sepan que eso pasa en muchos lugares, no solo de Bucaramanga, sino de muchas ciudades. He tenido que decir aquí atrás, sobre todo, más que al frente, aquí no, hermano, esto es una iglesia, por favor no venda la droga acá, bajándose de su moto para entregarla. Claro, Dios guarda. A veces un poco imprudente, Dios ha guardado, pero en ese tiempo yo estaba, me decían, ahí al frente, en la siguiente esquina, hay una venta de drogas. Yo decía, no puede ser posible, esa familia yo la voy a entrar y salir, no me parece. Y un día que invitamos a un grupo para cantar y tocar, no para predicar, sino para cantar y tocar, y como yo tocaba, cantaba, predicaba y todo lo demás, entonces yo tuve tiempo y me hice afuera, mientras ellos cantaban y predicaban. Y me hice afuera con mujer, llenando todo, y me di cuenta que era cierto. Llegaban a la ventana de al lado a vender la droga, a comprar la droga a las personas porque ahí la vendían. Entonces le dije a la hermana que estaba todos los días orando, todos los días se hacía ayuno, una hermana que Dios la bendiga, hoy está en otra iglesia, porque esa terminamos trasladándola y al final ubicándola en otro lugar, pero ella quedó en un sector más cercano.
Vamos a orar, hermana, usted que está ayunando todos los días acá en el local de la iglesia, para que Dios obre en esas personas y que nos libre de ese problema, pero que los transforme, que los salve o que ponga algún freno. Pues esa vez hubo una mezcla en mi corazón cuando la respuesta de Dios fue que la señora de la casa murió. Yo no quería que se muriera, en serio, hermanos, pero en su consecuencia de su tráfico de drogas, llevaba droga dentro de eso fue lo que nos contaron, para pasarla de un lugar a otro, ya no lo que expendían ahí, sino más fuerte, y se le reventó eso en el interior y se intoxicó y murió. Y había una mezcla en mi corazón por decir, gracias Señor por actuar, pero yo no pedí eso. Esa mezcla de saber o esa combinación de saber que Dios está cuidando de nosotros, pero que al mismo tiempo nosotros no queremos que Dios más bien cambie el corazón de otro y no que terminen ellos sufriendo tantas consecuencias por su maldad. Y no solamente esa vez lo he visto de esa manera, lo hemos visto por lo menos con mi esposa una vez más en otra circunstancia muy difícil de persecución física hasta la muerte. Y no somos ni los mejores en orar, ni los más fieles, ni para predicar, ni para vivir el evangelio. Simplemente Dios es bueno, misericordioso, compasivo, y podemos clamar para que nos ayude y nos proteja. Hermanos, Dios es poderoso para protegernos de cualquier persecución. Y yo digo, como dicen los 3 jóvenes en Daniel, oh rey, nosotros no vamos a hacer lo que usted nos pide de volvernos idólatras. Y si nos va a meter al horno de fuego, pues Dios nos va a librar. Y si no nos libra, tampoco vamos a hacer lo que Él no quiere que hagamos. Así que de todas formas no le vamos a ser infieles a Dios. Pablo lo pone de esta manera también. Dios me va a librar, le escribe a los filipenses, sea por vida o por muerte me va a contestar la oración. Por vida me saca de esta enfermedad y me da vida para seguirlo predicando. Por muerte me lleva con Él. Esa es la misma carta donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Por eso es que el verdadero cristiano fiel y que clama a Dios es un peligro para el mundo satánico, demoníaco, para el mundo pecaminoso, para el mundo secular, aborrecedor de Dios y de su voluntad. Porque no hay cómo moldearlos. Si lo presionamos hasta el punto de amenazarlo de muerte, él dice, pues mátenme, no voy a desobedecer al Señor. Dijeron los discípulos, ¿consideran ustedes si es mejor obedecer a Dios o obedecer a los hombres? No es uno que ataca, es uno que se defiende y tiene quien lo defiende. Se defiende sirviendo al Señor y tiene al Señor para que lo defienda y lo proteja. Por eso hay que clamar. Y yo no sé a quién en línea, a quién de los que está acá alguna vez lo hayan perseguido de muerte, o si tienen peligro de muerte hoy en día. Yo sé que el Señor sabe librar de muerte, tan libre de muerte que nos ha librado de la muerte eterna por medio de la obra de Cristo. Clamando por la alegría divina al final, por sabernos salvados por Dios en la eternidad por Cristo. El salmista termina diciendo, versículos 16 y 17, que a los que tengan alegría, es a los que Dios los ha salvado, que proclamen la grandeza de un Dios tan grande para salvar. Hermano, alégrese, Dios los salvó eternamente. Y yo sé, como lo dije en un principio, que esto no es automático. Alégrense, así estén tristes, pero se me murió fulanito, pero perdí tanto dinero, pero me dijeron esto en el médico, pero tengo esta circunstancia. No le estamos diciendo como Pablo dice en Filipenses, no estamos diciendo como el mundo quisiera decir, alégrese porque sí, no, Pablo dice, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor, no en las circunstancias. Los males y maldades, el mal circunstancial y el mal moral pueden ser muchos en nuestro alrededor, incluso atacándonos en nuestro interior, pero debemos gozarnos es en el Señor y su obra a través de Cristo. Revisen bien Filipenses, que se le llama la carta del gozo, y nunca dice gócense porque les va mal, no, dice gócense en el Señor. Porque nadie se goza que tenga 3 dedos de frente o que tenga algún sentido de lógica porque le vaya mal o sufra un mal circunstancial o moral. Cualquiera de nosotros automáticamente se entristece. Y es una de las cosas que, como ya lo vimos, tenemos que admitir. Me siento mal para que Dios me ayude en el proceso de recuperación. Pero el gozo que Dios me manda a mí, me da a mí, es un gozo en Él. El gozo del Señor. Y para eso usted tiene que ponerse el casco de salvación. ¿Cuál es el casco de salvación? Un casco que dice acá atrás, salvación.
¿Cuál es? 2 veces aparece la Reina Valera del 60 en las cartas del Nuevo Testamento como yelmo de salvación, como parte de la armadura de Dios, si no recuerdo mal, en Efesios y en Colosenses, que están muy relacionadas esas cartas, porque había no solamente guerra física, sino también guerra espiritual. En el contexto de esas ciudades, lo veíamos con los hermanos de Liviva, había mucho espiritismo. Y añádale, aparte de que hay mal moral, también considero que detrás está el diablo y me están haciendo brujería, hechicería, macumbería, santería y todas las sillas malvadas que hay. Pues póngase el casco de salvación, el escudo de la fe, cinto de justicia, el pectoral, el cinto de justicia, el pectoral de la verdad, el cinto de la verdad, el pectoral de la justicia, el apresto, las sandalias del evangelio, la espada del espíritu, toda oración, pero hagamos especial énfasis en esto, el casco de la salvación. ¿Usted realmente cree? Este es el asunto con la seguridad de salvación. Y por eso muchos hermanos se vuelven tan frágiles con el mal circunstancial y el mal moral, porque no tienen cada día más seguridad de la obra salvadora de Cristo. Si yo creo que Cristo hoy creo que me salvó, mañana creo que perdí la salvación, pasado mañana creo que me la volví a ganar, y así mientras van pasando las cosas, entonces cuando llegue algún mal, pues ¿qué seguridad tengo? Ni tengo seguro el cielo, y aquí en la tierra me va como cucaracha en baile de gallinas. Entonces, ¿para qué vivir? Y ahí sí yo le digo, deprimas, hermano, porque ni acá ni allá, ni en esta vida ni en la otra, usted no tiene esperanza en ninguna cosa. Pero si Cristo nos ha salvado, y esto que vivimos acá de mal es todo el infierno que vamos a sufrir, porque luego no vamos a vivir sino pura salvación y eterna comunión con Dios, goces en el Señor. Porque lo que los demás viven de bueno, entre comillas, bien circunstancial, es todo lo bueno de Dios o todo el cielo de Dios que van a vivir, porque después no van a vivir sino eterna condenación. Pero el creyente se puede gozar en su Señor y gozarse, de nuevo, versículo final, en que Dios piensa en nosotros, nos cuida y nos ayuda. Piensa más Dios en mi bien de lo que los demás y lo que yo mismo pienso en mi bien. Eso está muy bueno y eso quiero repetirlo para que no se lo olviden. Ayer dije eso está muy bueno y los hermanos allá los que se casaron, Dios los bendiga, pasaron a mejor vida de casados. Me dijeron después, pastor, usted como que está dando ánimo usted mismo, ¿no? Porque vio que la cosa como difícil, dijo, está muy bueno. No, es que me estoy gozando en lo que Dios me está edificando acá primordialmente. Y esto me pega más a mí antes que a ustedes. Dios piensa más en mi bien de lo que yo pienso en mi propio bien. Miren al salmista, muchísimos males como los cabellos de su cabeza, y más de lo que los demás piensan en su bien, los otros piensan en su mal. Dios está pensando bien en mí. Bien, no de mí, excusándome de mis maldades, sino bien de mí en el sentido de sacarme de mis maldades y bendecirme con sus bondades. Él tiene una buena, agradable y perfecta voluntad suya para mí. Él es bueno, Él es perfecto en su obrar en mí. Anima más el corazón de una persona desalentada saberse salvada y ayudada por un Dios que pensó tanto en ella, que envió a su Hijo a morir en su lugar y que no deja de interceder ese mismo Salvador por esa persona desde su trono celestial. Ánimo, hermanos, porque nuestro partido es hasta la eternidad. Y Cristo es nuestro Salvador eterno. Gócese en el Señor. Clame por ayuda, clame por protección, clame por alegría. Y yo le aseguro en el Señor que si clama con todo su corazón, por la palabra de Dios, no por mí mismo, porque yo mismo lo he experimentado, cualquiera sea el mal que esté viviendo, Dios le va a dar el gozo de la salvación en su corazón. David no clamó, devuélveme al niño que perdí por causa de mi pecado, porque a veces las consecuencias del pecado son inevitables, Dios las deja para nuestra disciplina. David clamó en Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo quiero tener la seguridad de que tú estás conmigo, quiero estar alegre porque simplemente tú estás conmigo, así todo el mundo esté en contra mía y me fuere muy mal. Ese es el gozo que ofrecemos a través del Evangelio de Jesucristo, porque ese gozo no se pierde, es un gozo eterno. Póngase sobre sus pies, por favor.
con ánimo, como si tuvieran el gozo del Señor. Padre, te damos gracias porque no hay gozo más grande ni alegría más profunda, ni más duradera, ni más fortalecedora que la de sabernos aceptados, perdonados, reconciliados contigo por medio de Jesucristo. Podríamos tener muchas cosas de tu mano como muchas personas tienen y ser libres de muchos males de este tiempo, morales y circunstanciales, pero no tendríamos ese gozo eterno que por la obra de tu Espíritu está en nuestro corazón, confiando en lo que Cristo hizo por nosotros, por nuestra redención. Anima a mis hermanos y anímame a mí con el gozo de tu salvación y que ese gozo se convierta en un casco que cerque nuestra mente y aún nuestro corazón, pensamientos y sentimientos de todas las maldades y males que quieran hacer desfallecer nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque nos es muy fácil, como lo hablamos hace un momento, como el salmista, desanimarnos y no ver salida. Pero en ese momento, Señor, ayúdanos para clamar por tu ayuda, por tu protección y por tu gozo, y tú nos responderás cuán urgente es nuestra situación, empezando por allí, por el gozo de tu salvación. Espíritu noble nos sustente, y que más bien en el mundo sea conocidas nuestras vidas como aquellas que aún en medio de las peores circunstancias se ven en un gozo permanente, no en una alegría mundana, burlesca o burlona, sino en un gozo permanente, profundo, que nos hace esbozar una sonrisa en Cristo. Dios está con nosotros por medio del Señor. Él nos llena del gozo y la alegría. Cuán grande sea la tristeza que mis hermanos o los que estén escuchando, si no son creyentes, viniendo a Cristo, estén experimentando, grande sea, oh Santo Señor, viniendo a Cristo, los que no son creyentes y los que ya estamos en Cristo, por la fe en Cristo, grande más sea la alegría y el gozo que tú nos das a nuestro corazón. Te bendecimos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.